Ok, ya está grabando, ¿verdad? Entonces ya podemos iniciar. Es el capítulo 3. Como pueden ver acá, lo que tengo es el libro de texto, ¿verdad? Y el capítulo 3, miramos, no sé si son más secciones, yo creo que no, pero solo vamos a ver las primeras 3 en todo caso. El capítulo se llama Movimiento en 2 o 3 dimensiones, ¿verdad? El inicio va a ser volver a definir todo lo que nosotros definimos en el capítulo 2 para una dimensión en más dimensiones. Pero si ustedes recuerdan, bueno, el vector ya lo definí en más de una dimensión, entonces eso debería de ser fácil de asimilar, porque el concepto sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es que ahora el vector, ok, digamos el vector posición, el vector desplazamiento, ya no solo tiene una componente en una única dimensión, o sea, ya no solo es en X o es en Y, sino que va a ser combinado, ¿verdad? Entonces, en general, muchachos, como ustedes saben, pues el mundo en el cual nosotros vivimos tiene 3 dimensiones espaciales, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre podemos describir, ok, el espacio en 3 dimensiones. Una profundidad, digamos, una anchura y una altura, ¿verdad? Eso es lo más general, ¿verdad? Una dirección X, una dirección y una altura Z. Eso sería en 3 dimensiones. Entonces, si recuerdan, lo primero que definimos es pues la ubicación, ¿ok? La posición, mejor dicho. Y dijimos que la posición era un vector que me describe un punto en el espacio en relación a una referencia. Entonces, digamos que esta es mi referencia, ¿verdad? Aquí este es el punto origen, ¿verdad? Este es el 000. Y existe un punto en el espacio, un punto en cualquier lugar. Entonces, digamos que está... Vamos a hacerlo un poco diferente. Ok, digamos que el punto P se encuentra acá y es un punto que está definido por una coordenada cualquiera, X, Y, Z, ¿verdad? Cualquier de variables. Entonces existe un vector, ¿cierto? Que nosotros podemos dibujar desde el origen, ¿ok? Apuntando a ese punto. El vector se va a llamar R, de nuevo. ¿Ok? Y ese vector va a tener 3 componentes, ¿verdad? Una componente por cada una de las direcciones. Y si ustedes se acuerdan, pues básicamente la suma vectorial, ¿verdad? Me puede decir a mí, puedo descomponer este vector en 3 componentes, una en cada dirección. Y por suma vectorial podemos ver nosotros que esas componentes podrían ser, bueno, son esta, ¿verdad? Digamos, una componente en dirección X. Y este es un vector X en X, ¿cierto? Es un vector que va en dirección de X con una cantidad de X más un vector, este otro vector. Lo estoy dibujando así solo por la suma vectorial, pero perfectamente lo podría dibujar desde el origen hasta este punto. Es el mismo vector, se fijan, solo que está ubicado en lugares distintos, pero es el mismo vector. Una cantidad Y en dirección Y más de nuevo, este lo estoy dibujando aquí solo por el concepto de la suma vectorial, ¿verdad? Pero lo podría dibujar yo acá, ¿verdad? Y es el mismo vector, que es un vector que tiene la magnitud Z en dirección Z, ¿verdad? Entonces, en general, ese vector R, nosotros sabemos que lo puedo describir yo como, bueno, hay distintas formas de describirlo, ¿verdad? A veces simplemente esto es suficiente para llamarle al vector, pero la notación que nosotros utilizamos es una cantidad X en dirección X más una cantidad Y en dirección Y más una cantidad Z en dirección Z. Pero también, ok, también nosotros podemos describirlo
en términos de magnitud. Por ejemplo, a mí me importa, si en algún caso a mí me importase cuánto es la magnitud, o sea, cuánto vale, cuánto es esta distancia, ¿verdad? Cuánto es la magnitud de esa posición. Entonces, yo sé que el vector o a cualquier vector, yo le puedo sacar la magnitud como si yo hago el producto punto del vector entre sí mismo, eso es lo mismo que r cuadrado, la magnitud al cuadrado, lo que significa que la magnitud de cualquier vector, en este caso r, es la raíz del producto punto. Y de la definición de producto punto, la magnitud de este vector sería raíz de ¿quién? De x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No voy a ponerme a ver lo de los ángulos, pues en este caso, en 3 dimensiones, nosotros tendríamos que ingeniárnosla dependiendo del sistema de coordenadas que tenemos. Usualmente esta se describiría con 2 ángulos, un ángulo phi y un ángulo teta por acá. No me voy a molestar en definirlo, pero en general ese es un vector, ¿verdad? De posición. Me dice cuál es la posición de una partícula, un carro o lo que sea en el espacio, ¿verdad? En física 100, muchachos, nosotros solo vamos a trabajar situaciones más sencillas, ¿verdad? Entonces no vamos a trabajar 3 dimensiones, sino que nosotros vamos a tener 2 dimensiones, ¿ok? X y Y, donde Y siempre va a ser altura. Y X pues va a ser la dirección horizontal, ¿verdad? Y para describir un punto del espacio es exactamente lo mismo que teníamos allá, nada más que en vez de 3 componentes solo tendríamos 2 componentes, ¿verdad? Una componente Y, una componente X, ¿ok? Tendría una componente X, X en X, tendría una componente Y en Y, y este sería el vector R, ¿ok? Ese sería el vector R, y el vector R en este caso para nosotros sería pues el vector X en X más Y en Y. Ustedes pueden verificarlo. Este es el vector X en X, este es el vector Y en Y. Si yo coloco o simplemente aquí puedo ver que por el método del paralelogramo, estos me darían el vector R, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo puedo encontrar su magnitud. Si lo que yo quisiera es, yo no quiero describir el vector, o a mí no me describieran el vector en términos de componentes, sino en términos de cuánto es la magnitud y el ángulo. Recuerden, el ángulo nosotros lo vamos a medir desde el eje X positivo hacia el vector. Le voy a poner teta, ¿ok? Entonces la magnitud, de nuevo, haciendo el producto punto, ustedes pueden verificar, o simplemente de esa geometría pueden verificar que la magnitud de este vector es x cuadrado más y cuadrado, y que el ángulo en este caso es la tangente inversa de lado opuesto, que es y, sobre hipotenusa, que es x, ¿verdad? De hipotenusa, lado adyacente. Y así yo puedo describir un vector de posición, ¿ok? Yo puedo encontrar su magnitud y yo puedo encontrar cuál es su ángulo a partir del eje X. Y ese va a ser el vector posición, ¿ok? Entonces, después de que nosotros definimos bien cuál era el vector posición, ¿cuál fue la siguiente definición que tuvimos? El vector desplazamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver bien qué pasa con el vector desplazamiento. Pues nosotros tenemos algo similar, ¿verdad? Eje X, eje Y. Digamos que yo tengo 2 vectores. Vector R1. Un vector R2, ¿ok? Y el vector desplazamiento, la misma definición, recuerdan, si ustedes recuerdan bien, decía que delta R, ¿no? El desplazamiento, era la diferencia, ¿verdad? Entre
dos posiciones, entonces entre R2 y R1. Pero bueno, gráficamente, ¿verdad? Esto sería un vector que va de acá hacia acá, ¿cierto? De R1 hacia R2. Este sería este vector delta R, ¿verdad? Y bueno, cada uno de estos vectores individuales tiene sus componentes, ¿verdad? Este tiene una componente X2, y su propia componente Y2. Este otro tiene su componente X, que le vamos a llamar X1. Tiene su componente Y, que le vamos a llamar Y1. Entonces, si yo escribo esto acá, ¿verdad? Yo sé que el vector delta R va a ser igual a ¿quién? A X2 en X más Y2 en Y menos X1 en X más Y1 en dirección Y. Menos, perdón, dije, ¿verdad? Acá. Ok, y por las reglas que nosotros, bueno, que ya están establecidas de suma y resta de vectores, nosotros sabemos que yo solo puedo agrupar los que van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces esto aquí es delta R es igual a ¿quién? A X2 menos X1 en dirección X más Y2 menos Y1 en dirección Y. Y fíjense bien, muchachos. En este caso, esto de acá es ¿quién? Esto de acá no es nada más y nada menos que el desplazamiento horizontal que habíamos definido anteriormente. Cuando nosotros solo teníamos un desplazamiento que era de forma horizontal, simplemente le llamábamos delta X, no le poníamos el vector porque no hacía falta la distinción, pero eso es esto, ¿verdad? X2 menos X1. Y esto no es nada más y nada menos que delta Y. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que el desplazamiento, el vector desplazamiento, es igual a ¿qué? A la combinación del desplazamiento horizontal más el desplazamiento vertical. Entonces, este vector que nosotros tenemos en azul es lo mismo que la cantidad que nos desplazamos horizontalmente, ¿verdad? Entonces sería hasta acá, desde acá, ¿verdad? Digamos, primero un delta X y luego la cantidad que nos desplazamos verticalmente, ¿verdad? Que sería desde acá hasta acá, por acá, digamos, un delta Y. Y ustedes pueden ver por el método gráfico, ¿verdad? Si parto de acá, primero delta X en X más delta Y en Y, ¿quién me da? El vector delta R, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento ahora nosotros lo vamos a describir así, ¿verdad? El desplazamiento va a ser la combinación de ¿quién? Del desplazamiento horizontal y del desplazamiento vertical. Y si ustedes quisieran, muchachos, no hay problema. Ustedes pueden venir y digamos, pero yo no quiero saber cuánto es el vector desplazamiento, yo quiero saber cuánto es esta longitud, cuánto es esta cantidad de acá. Ahorita le voy a poner L, pero es lo mismo que decir cuánto es esta magnitud delta R. Yo quiero saber cuánto es la distancia total a la cual yo quedé del punto original. Bueno, ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Delta R es un vector, entonces le pueden encontrar la magnitud. ¿Cómo encontramos la magnitud de un vector en dos dimensiones? Bueno, sería delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Si ustedes lo quisieran, ¿verdad? Si se lo solicitaran. O por ejemplo, si ustedes les dijeran, ¿a qué ángulo a partir de la posición original? Entonces ustedes me dirían este ángulo y entonces podrían ver que sería la tangente inversa de delta Y sobre delta X. Lo mismo para cada uno de estos vectores, ¿verdad? Ahora pasamos al vector velocidad. Y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, muchachos. Yo tengo una en el espacio, ¿verdad?
subir solo un poquito, un momento, así, en la última línea Acá. Solo ahí. Ay, disculpe. ¿Es para copiar o es una consulta? Ya. Ah, ok. Sí, solo quería ver algo. Entonces, igual la velocidad, ¿verdad? Y nosotros, digamos, yo les estoy poniendo siempre un gráfico XY. Y yo voy a dibujar la trayectoria, digamos. Y la trayectoria habíamos dicho que era así, o cualquier función, ¿verdad? Entonces, desde antes habíamos dicho nosotros esto, ¿verdad? El vector velocidad es un vector que siempre va a ser, esto no va a cambiar, siempre va a ser tangente a la curva de trayectoria, ¿verdad? Y su magnitud, ¿verdad? Sería la pendiente de una recta tangente a la trayectoria, ¿ok? Pero bueno, ¿cuál era la definición que le habíamos dado nosotros a la velocidad? Recuerden, velocidad para nosotros era igual a ¿quién? La velocidad instantánea, ya no vamos a trabajar con velocidad media, ¿verdad? El vector velocidad era ¿quién? El límite cuando delta t tiende a cero, ¿ok? ¿De quién? En este caso, del vector desplazamiento sobre el tiempo en el cual ocurre. ¿Y qué me decía la velocidad a mí? ¿Qué tan rápido me estoy desplazando, básicamente, verdad? ¿Qué tan rápido voy cambiando de posición con respecto al tiempo? Y nosotros dijimos, bueno, ese límite es lo mismo que decir la derivada de quién, de la función de trayectoria o de posición, como lo quieran llamar, con respecto al tiempo. Y nosotros ya sabemos, ¿ok? En este caso, hay que hacer el énfasis de que esta R para nosotros es el desplazamiento, ¿verdad? ¿Ok? R de T, es el desplazamiento. Entonces, si nosotros vamos así y sustituimos la función R, una función R de T, ¿verdad? Entonces, esta V en que se convierte en la derivada con respecto al tiempo de quién? Del vector X de T, ¿verdad? La dependencia temporal no la voy a escribir, pero ustedes sepan que las variables pueden depender del tiempo. Entonces, ¿de qué? De X en X más, que es la posición, ¿verdad? Más Y en Y. Ok, la posición o la trayectoria, ¿cierto? Y la derivada se va a distribuir. Entonces, B es igual a ¿quién? A la derivada de X en X con respecto al tiempo. Solo por ser estricto lo estoy poniendo así. Solo lo voy a hacer una vez, después lo voy a borrar y voy a copiar la versión de un solo. Esta es la derivada de ¿quién? X, la magnitud o la función de posición, por X vector. Pero este vector es constante, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos, ¿verdad? La regla de la cadena, creo que es que se llama, ¿verdad? Esto sería derivada de X con respecto al tiempo en dirección X más X por la derivada del vector X unitario con respecto al tiempo. Pero este X unitario es unitario, tiene magnitud 1, no cambia, ¿verdad? Entonces esto es 0 y esto termina siempre siendo esto. Entonces, eso solo por hacer el énfasis. Si nosotros quisiéramos ser estrictos, hacemos todo el procedimiento. Entonces, esto de acá nosotros ya sabemos, ¿ok? Con la explicación rápida que les acabo de dar, que es lo mismo que dx, dt en x, y el segundo sería dy dt en y. ¿Y esto quién es, muchachos? Esto de acá. Esto de acá no es nada más y nada menos lo que nosotros definimos como b sub x, ¿cierto? Y esto de acá
es lo que nosotros definimos como B sub Y. O sea, todo lo que nosotros definimos el capítulo pasado, básicamente vuelve a aparecer aquí, pero como en forma de componente, ¿verdad? Entonces, el vector velocidad, muchachos, el vector velocidad es la velocidad en X, ¿ok? O la rapidez, porque esta solo es magnitud, ¿verdad? Se puede decir rapidez en dirección de X más la de que va en dirección de Y. Y ese es mi vector. Y luego, recuerden, ¿verdad? Este es el vector velocidad, pero muchas veces, muchas veces, bueno, y si ustedes lo quieren ver gráficamente, ¿verdad? Entonces este V1 tendría una componente que es en X, ¿verdad? Un Vx, y tiene una componente en Vy que va hacia allá. Luego, recuerden, muchas veces los ejercicios como que intentan confundirnos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Vienen y nos dicen rapidez. Y yo les digo, nunca, no lo confundan. Cuando estamos en una dirección, o sea, en una dimensión es un poco más sencillo. ¿Por qué? Por cierto, no lo he puesto, pero todas las unidades siguen siendo las mismas, ¿verdad? Posición, desplazamiento en metros, velocidad en metros sobre segundo. Entonces, cuando a mí me dicen rapidez, recuerden, la rapidez es una cantidad escalar que es la magnitud de la velocidad o la magnitud del vector velocidad para que se entienda más. Entonces, por ejemplo, ¿quién es? Si el vector es el vector b, ¿ok? Así como lo estoy poniendo, b vector, esto sin el símbolo de vector, esto es rapidez, porque eso solo es la magnitud, ¿cierto? Esto es vector, esto no es vector, entonces eso solo es la magnitud, esta es la rapidez. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar la magnitud de un vector, del vector b, eso es lo mismo que b, ¿verdad? Sin el símbolo de vector. Y eso, muchachos, es la raíz de ¿quién? De la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Y esa sería la magnitud del vector velocidad. Entonces, fíjense bien, va a muchos ejercicios, muchachos. Esta, ¿ok? Esta es la forma de componentes, pero recuerden ustedes que los vectores, por ejemplo, este vector que está acá y yo defino un ángulo alfa 0, digamos acá, los vectores se pueden definir, ¿ok? ¿En términos de qué? De magnitud y un ángulo. Entonces, muchas veces los ejercicios me van a preguntar, ¿cuál es la componente? Y si solo me piden una componente, yo solo digo, la componente esta es esto. Pero si a mí me preguntan o me dicen explícitamente cuál es la velocidad, no basta con que ustedes me digan Bx es igual a tanto y By es igual a tanto, sino que ustedes tendrían que reportar la respuesta como vector, ¿cierto? Entonces tendrían que dármela ya sea como Bx en X más By en Y o como magnitud y ángulo. Algunos ejercicios son bien específicos en cómo lo quieren, ¿verdad? Entonces, este sería el vector velocidad y de nuevo, si yo tengo, por ejemplo, aquí solo una velocidad cualquiera, ¿cierto? Y yo sé que esa velocidad tiene componentes, esta es B sub X, esta es B sub Y, y yo quiero saber cuál es el ángulo que hace con la horizontal, ¿verdad? Alfa. Entonces, de nuevo, ¿cómo encuentro ese alfa? Tangente inversa. Recuerden, este de acá, yo lo puedo reescribir acá, ¿verdad? Y aquí estaría BY, y este es B, ¿verdad? Y estos dos están ahí. Entonces, si yo quiero saber cuál es el ángulo que forma con la horizontal, ¿ok? Con la dirección horizontal, entonces sería tangente inversa ¿de quién? De B sub Y sobre B sub X. Y esto sería igual ¿a quién? Al ángulo, ¿verdad? Que tiene el vector con respecto al eje X positivo. Y el ángulo puede ser positivo y el ángulo puede ser negativo también, ¿verdad? Si se mide por debajo de acá, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, de esa forma,
yo puedo encontrar lo que es magnitud del vector velocidad, que es lo mismo que decir, es sinónimo de decir rapidez, por si en algún punto nos dan el dato como rapidez, ya sabemos que eso significa que es la magnitud de la velocidad. Y ángulo, ¿verdad? Es la otra forma de describir un vector. Y bueno, por último, muchachos, no sé por qué dejé tanto tiempo para aceleración, la verdad. Por último está el vector aceleración. Y ustedes podrán imaginarse algo similar, ¿verdad? Pues en general, vamos a hacer un dibujo acá. Y, X, una trayectoria. Entonces, en general, ¿verdad? Nosotros sabemos vector velocidad 1 acá. Y este después que va acá es tangente a este punto. Está ahí. Entonces, si yo quisiera la aceleración, ¿qué es lo que nosotros medíamos, muchachos? Ah, bueno, decimos. Nosotros sabemos que el vector aceleración, me van a decir, ¿es quién? Es el límite, ¿ok? Cuando delta t tiende a 0, ¿de quién? Del cambio en el vector velocidad sobre el tiempo. Entonces, nosotros sabemos que eso es lo mismo, ese límite es lo mismo que decir, ok, la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Pero nosotros ya teníamos una nueva definición para velocidad, ¿verdad? Entonces, ok, esto es lo mismo que decir la derivada con respecto al tiempo. ¿De quién? Del vector velocidad, que es bx en x, más by en y. ¿Ok? Y esto en el mismo proceso y de igual forma, ¿verdad? Es lo mismo que tener dbx con respecto a t en dirección x más dby con respecto a t en dirección y. Y a esto de acá es lo que nosotros habíamos llamado anteriormente como a sub x. Esto de acá es lo que habíamos llamado anteriormente a sub y. Y recuerden de nuevo que esto también se puede reescribir, ¿verdad? Como el bx lo reescribo en términos de posición, entonces esto es lo mismo también que decir segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, segunda derivada de la posición y con respecto al tiempo. El vector aceleración no necesariamente, muchachos, va a tener una dirección específica como el vector velocidad, que siempre va a ser en la misma dirección del vector desplazamiento. Pero bueno, en general, sí podemos decir, va a tener varias componentes, ¿verdad? Entonces, o diferentes componentes. Una componente del vector aceleración, digamos, que el vector aceleración fuese este. Una componente me va a ayudar a mí o va a ir en dirección de la velocidad y la otra va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Se fijan? Entonces, una componente de la aceleración me puede ayudar a cambiar de la velocidad. ¿De qué forma? Cambiando su magnitud y la otra cambiando su dirección. Recuerden, aquí estoy evaluando ¿quién? El cambio de velocidad. ¿Y la velocidad es qué? Es un vector. Entonces el vector puede cambiar sin necesidad de cambiar su magnitud, ¿cierto? Puede cambiar simplemente de dirección. Entonces, por eso es que yo planteo esta pregunta. Digamos que en este parcial aún no lo vamos a ver, el movimiento circular, se mira hasta el siguiente parcial, es el primer tema, pero
Digamos que una partícula, un carro está dando vueltas, ¿ok? Y aquí tiene 10 metros sobre segundo, aquí tiene 10 metros sobre segundo, aquí tiene 10 metros sobre segundo y aquí tiene 10 metros sobre segundo. La pregunta sería, ¿este objeto está acelerando o no está acelerando? No. No. De hecho, bueno, para que en todo punto tenga 10 metros es porque es constante, ¿no? Entonces, esa sería lo primero que se nos viene a la mente, porque nosotros miramos, simplemente estamos viendo magnitud, 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 magnitud. Pero recuerden, la aceleración, el vector aceleración, es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, este 10 que está ahí es la magnitud, muchachos, pero este vector velocidad que está ahí abajo es ¿cuánto? Es 10 metros, escrito en forma vectorial, 10 metros sobre segundo en dirección X, ¿cierto? Porque va hacia X positivo. Este de acá es ¿qué? Es 10 metros sobre segundo también, ¿verdad? ¿Pero en qué dirección? En dirección Y. Este de acá es 10 metros sobre segundo también, ¿verdad? ¿Pero en qué dirección? En dirección menos X, ¿cierto? Entonces este lo sacaría, y este sería 10 metros sobre segundo, magnitud. ¿En qué dirección? En dirección menos Y. Que es lo mismo, como les dije, ¿verdad? Menos 10 metros sobre segundo en Y. Entonces, si yo estas son velocidades, muchachos. Si yo les pregunto, ¿esto es igual a esto? ¿Qué me responderían? Si yo encuentro el cambio de velocidad de aquí a acá, ¿cuánto sería? Velocidad final menos velocidad inicial. O sea, hay un cambio aquí sería en X, ¿verdad? En este caso, miramos que hay un cambio de velocidad, y como hay un cambio de velocidad, entonces tiene que haber una aceleración, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuál es el caso. Y como les digo, esto lo vamos a ver en el segundo parcial ya con la teoría. Pero lo que quiero que se fijen ustedes, o que básicamente concluyamos, en lo siguiente. La rapidez es constante. Pero la velocidad, que recordemos es un vector, no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe un cambio de dirección. Y con el hecho de que existe el cambio de dirección, significa que la velocidad está cambiando, ¿verdad? Y si la velocidad está cambiando, existe una aceleración. Más adelante, como les digo, en la segunda unidad vamos a ver que la aceleración en esos puntos va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, por eso es, si la aceleración, que es el cambio de la velocidad, es perpendicular a la velocidad, el vector aceleración aquí no está aportando nada para dar un cambio en la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Por eso es que la velocidad queda con la misma. Pero sí me aporta para lograr hacer ese cambio de dirección. Entonces, eso más que todo es lo que yo quiero que les quede claro, ¿verdad? La velocidad es un vector, entonces puede cambiar de dos formas, en magnitud o en dirección. Cualquiera de los dos cambios significaría que existe una aceleración. Y más adelante vamos a ver este caso, ¿verdad? Este caso de movimiento circular, y vamos a ver por qué la aceleración solo va a ser hacia adentro
Y después en el tercer parcial vamos a ver el caso en el cual existe de los dos tipos, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son las componentes tangencial y radial de la aceleración. Pero sí, quedó claro por qué en este caso. Entonces, sí existe. Voy a poner algún tipo, ¿verdad? De aceleración. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué existiría algún tipo de aceleración en este movimiento a pesar de que nosotros miramos que tiene la misma magnitud en todo el movimiento? ¿Alguna consulta, muchachos, por los momentos? Si se fijan, son todas las mismas definiciones, ¿verdad? Solo que poniéndole varias componentes, ¿verdad? Más de dos componentes, mejor dicho. Ok, si no hay consultas, muchachos, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es la sección 3.3. Así como cuando nosotros vimos caída libre, ¿ok? Y dijimos, caída libre simplemente es un caso peculiar de movimiento uniformemente acelerado. Nosotros de nuevo, ¿ok? Vamos a estudiar solo casos en los cuales existe movimiento uniformemente acelerado, ¿ok? O movimiento con aceleración constante. El vector aceleración va a tener que ser constante para nosotros, ¿ok? Y el caso más clásico en el cual este sucede es en el movimiento de proyectiles, ¿verdad? O sea, ustedes pueden argumentar que este movimiento de este lanzamiento, ¿verdad? Es un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Claro, ahí ustedes podrían decir, no, ahí se mueve en tres dimensiones porque se mueve a lo largo de la profundidad de la cancha, también en diagonal, pero al final yo puedo definir, ¿ok? Digamos, para ese lanzamiento yo puedo definir un sistema en el cual la dirección, en esa dirección en la cual se hace el tiro, es la dirección X. Y luego la dirección Y obviamente hacia arriba, ¿verdad? Y él lanza la pelota y la pelota hace un movimiento de esta forma, ¿verdad? Ese sería un movimiento típico en dos dimensiones. Y de hecho, cualquier cosa que nosotros lancemos, si yo agarro una bola de papel, me equivoqué en un ejercicio, agarro una bola de papel y no me quiero levantar y lo tiro a la basura, va a ser este mismo tipo de movimiento proyectil, ¿verdad? Si alguien está, bueno, nuestro modelo, ¿verdad? Siempre va a ser en el cual no hay resistencia del aire y cosas así. Entonces, por ejemplo, si yo no puse un ejemplo de fútbol, que es lo que más miramos usualmente en Honduras, porque, por ejemplo, para buscar un gift de un tiro libre, usualmente son tiros ahí con efecto, ¿verdad? Entonces, no sería, ahí sí no podría modelarlo yo como dos dimensiones, sino que a fuerzas tendría que ser tres. Pero el modelo que nosotros vamos a seguir siempre va a ser movimiento perfectamente proyectil. Solo se mueve en dos dimensiones, ¿verdad? O sea, esta pelota solo se mueve en este plano y en este plano. No se mueve hacia afuera o hacia adelante de la pantalla, ¿verdad? Solo hace este movimiento. ¿Y qué es movimiento proyectil, verdad? Entonces, en general, movimiento proyectil es un tipo de movimiento en el cual se le da un impulso inicial y por impulso inicial vamos a llamar V sub 0. Le vamos a impartir nosotros una velocidad inicial.
¿ok? A un objeto y el resto de movimiento se va únicamente con aceleración debido a la gravedad. La gravedad siempre va a estar actuando, ¿verdad? En este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Para este movimiento viene Kobe y simplemente le da un impulso inicial, ¿verdad? Él hace el lanzamiento con sus propias manos, él le da un impulso inicial. Eso es lo que inicia el movimiento. Entonces le imparte una velocidad que va a tener una magnitud y nosotros podríamos argumentar que tiene aquí un ángulo, ¿verdad? El ángulo al cual él disparó. Y después de eso, la bola sigue viajando, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando la bola va por acá, ¿qué está interactuando sobre la bola? Ya nadie la está impulsando, ¿verdad? Y el único, o sea, nadie la está empujando hacia la derecha o empujando hacia la izquierda, sino que se mueve únicamente porque le dieron un impulso inicial, ¿verdad? Y el movimiento hacia arriba y hacia abajo se da ¿por qué? Porque sigue actuando la fuerza de la gravedad, o sea, el balón sigue siendo acelerado, ¿verdad? Debido a la gravedad. Entonces, por eso es que el balón sube y baja, ¿verdad? Porque la gravedad sigue aplicándole una aceleración. Y en cada uno de esos puntos nosotros podríamos decir que, bueno, yo quiero saber cuánto es la velocidad aquí. Va a ser perpendicular, tangente a la trayectoria, ¿verdad? En cada uno de los puntos vamos a tener una velocidad distinta, ¿verdad? Entonces en cada uno de esos puntos nosotros, le voy a poner 1 y 2 para distinguir, nosotros podríamos encontrar un nuevo ángulo, ¿verdad? Y una nueva componente X y una nueva componente Y. Y ese es el tipo de movimiento proyectil, ¿verdad? Simplemente le damos un impulso de cualquier tipo, ¿verdad? Inicial. Y luego se mueve debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, ustedes podrían imaginarse esto similar a un movimiento de caída libre, ¿verdad? Pero que de forma horizontal simultáneamente se está moviendo a velocidad constante, ¿verdad? ¿Por qué velocidad constante? Porque no hay ninguna aceleración horizontal, ¿verdad? Una vez que yo le doy el impulso inicial, después nadie le ayuda a moverse a la izquierda o a moverse a la derecha. Entonces, ese sería a velocidad constante en dirección X, ¿verdad? Entonces, muchachos, este es el tipo de movimiento proyectil, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Un eje X, un eje Y, una posición inicial, ¿verdad? Una velocidad inicial, un vector, si se fijan, un vector de velocidad inicial, que también lo puedo definir nosotros como con una magnitud, que simplemente la magnitud sería v sub 0, ¿verdad? Y un ángulo, o lo puedo definir en términos de componentes, ¿verdad? ¿Ok? V sub 0x y V sub 0y. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Si yo quiero encontrar esas componentes, muchachos, ¿qué es lo que haría yo? Pues simplemente vamos a venir y agarramos ese vector. Digamos, yo tengo acá el vector V sub 0. Acá tengo V sub 0x. Acá puedo dibujar V sub 0y. Y acá tengo alfa 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería V sub 0y? Basados en eso que tengo yo ahí. V sub 0y, ¿ok? V sub 0y, yo lo puedo describir como el seno de alfa sub 0 es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, V sub 0y es lo mismo que
B sub 0 seno de alfa 0. Y B sub 0x es lo mismo que B sub 0 coseno de alfa 0. Ojo con esto, ¿verdad? No se aprendan siempre esas fórmulas así como solo por aprendérselas, digamos. O bueno, no es que no se aprendan las fórmulas, pero aprendan a interpretarlas, porque aquí recordar que alfa 0 se mide desde el eje X hasta el vector B sub 0. Y de nuevo, ¿verdad? Si a mí lo que me dieran son las componentes y yo lo que quiero es la magnitud de la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces yo sé que serían la raíz de la suma de las componentes. Y si a mí lo que me dijeran o me pidieran es cuál es ese ángulo inicial, y yo simplemente miro este triángulo de nuevo y sería la tangente inversa de B sub y sobre B sub x. Pero analicemos un poquito más el movimiento, ¿verdad? Entonces aquí está el movimiento del proyectil. En este punto tiene una nueva velocidad, V1, y va a tener componente X, componente Y. En este punto, que es el punto más alto, va a tener otra velocidad, V2. En este caso, fíjense que la velocidad solo es horizontal. Luego aquí, la velocidad lleva hacia abajo y subsiguiente, ¿verdad? Les recuerdo, la única aceleración que está actuando es esta. El libro no lo dice, ¿verdad? Pero hay que recordar que A sub X, al ser movimiento proyectil, es 0. Si A sub X es 0, entonces esta componente inicial, B sub X, cuando yo estoy acá, tiene la misma, si nosotros pudiéramos medir esto, van a ver que tiene la misma magnitud. La misma magnitud y la misma magnitud. La magnitud de la componente X no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay nadie empujando o intentando retroceder la pelota. La pelota se está moviendo libremente y la gravedad actúa siempre directamente hacia abajo. O sea, cuando está actuando aquí la gravedad, actúa directamente hacia abajo. Aquí directamente hacia abajo, aquí directamente hacia abajo, ¿verdad? En todo punto. Entonces, nunca está acelerando de forma horizontal. Por lo tanto, horizontalmente el proyectil se encuentra en un movimiento con velocidad constante. Su aceleración horizontal es 0, por lo que dice, si podemos medir las distancias que se va moviendo o que va recorriendo aquí a tiempos iguales, en términos de tiempo iguales, son las mismas distancias, ¿verdad? Es movimiento con velocidad constante. Si analizamos individualmente el movimiento en Y, si solo está actuando la aceleración debido a la gravedad, es muy similar a un movimiento de caída libre, ¿verdad? Tiene una velocidad inicial, conforme va subiendo, su velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Llega a un punto máximo. En el punto máximo, la velocidad en Y es igual a 0. Correcto. Y luego tenemos una inflexión y la velocidad ahora es hacia abajo y empieza cada vez a disminuir o a ser más y más negativa, ¿verdad? Ok, aquí ya tendría la misma magnitud que tenía acá, solo que en otra dirección. Entonces ustedes lo pueden ver acá. A la misma altura, si nosotros pudiéramos medirlo, esta magnitud es igual a esta magnitud. La única diferencia, ¿verdad?, en estas dos velocidades es la dirección en la cual estamos apuntando. En este punto, como es el punto más alto, la velocidad en Y es igual a 0. Pero la aceleración sigue actuando y sigue siendo G hacia abajo, ¿verdad? Menos G la aceleración en Y. Ahora podrán imaginarse ustedes también, la cantidad de tiempo que le toma al objeto en subir tiene que ser la misma cantidad de tiempo que le toma al objeto en bajar, ¿correcto?
No puede ser que yo tiro el objeto y se tarda más en subir que en bajar, basados en nuestros modelos sin resistencia del aire. ¿Qué más podríamos decir? La cantidad de tiempo que le tomen llegar a la cima es la mitad de la cantidad de tiempo, ¿verdad? De todo el viaje. Vamos a ver. Bueno, y esto de nuevo es como un espejo, ¿verdad? Entonces, para los valores de Y, al otro lado son inversos, ¿verdad? Y si este iba hacia arriba, este va hacia abajo. Y si están a la misma altura, pues sería la misma magnitud, solo con el cambio de dirección. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿con qué fórmulas vamos a trabajar esto? Y nada más y nada menos vamos a usar las mismas fórmulas que teníamos anteriormente, pero en este caso no vamos a deshacer de algunas, solo vamos a trabajar con 2 para movimiento en X y con 2 para movimiento en Y. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer? Sustituir ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, B sub 0x, que es la velocidad inicial en X, yo sé que es B sub 0 seno de alfa 0. A sub X yo sé que es igual a 0. A sub X yo sé que es igual a 0. ¿Ok? Entonces fíjense que esta ni siquiera es una ecuación, solo es un recordatorio de que la velocidad en X en todo punto va a ser igual a la velocidad inicial. Ahora en este, ¿verdad? B sub 0y es B sub 0. Perdón, este era coseno, ¿verdad? Coseno y este sí es seno. A sub y es menos g porque va hacia abajo, asumiendo de que nosotros ponemos el sistema de referencia usual. B sub 0y es B sub 0 seno de alfa 0 y A sub y es menos g. Y con esta simplificación, ¿ok? Las fórmulas que vamos a utilizar para movimiento proyectil van a ser x es igual a x sub 0 más B sub 0 coseno de alfa 0. Y recuerden, esto, bueno, lo voy a poner al final. Coseno de alfa 0 por t. Bx, que es la velocidad en x, para cualquier punto del proyectil, es igual a B sub 0, que es la magnitud inicial de la velocidad, por coseno de alfa 0. Que es lo mismo que decir B sub 0x. Bx siempre va a ser igual a su velocidad inicial. Y va a ser igual a y sub 0, ¿ok? Más B sub 0 seno alfa 0 por t menos 1/2 de g por t cuadrado. Y B sub y va a ser igual a B sub 0 seno de alfa 0 menos g por t. Y recuerden, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo yo que el ejercicio, fíjense, lo estoy escribiendo en términos de B sub 0 y en términos de alfa sub 0. Asumiendo que cuando a mí me están dando el ejercicio, lo que me dan son esas condiciones. ¿Cuánto es la magnitud inicial de la velocidad y cuánto es el ángulo? ¿Ok? Pero no deben de olvidar que este término, y este término de acá, es B sub 0x. Este término de acá, bueno, ahí está B sub 0x, ¿verdad? Este término de acá es B sub 0y. Este término de acá es B sub 0y. ¿Por qué les digo que no deben de olvidarlo? Porque tal vez el ejercicio, en vez de darme magnitud y ángulo, me va a dar las componentes iniciales de la velocidad. Entonces, en vez de venir y calcular cuánto sería a partir de las componentes, cuánto sería la magnitud, a menos de que me lo pida el ejercicio en específico, nosotros podemos trabajar directamente con esos valores acá. Cuando hagamos ejercicios, dependiendo de cómo nos los estén presentando, vamos a trabajarlos de diferente forma. Y aquí les digo, si ubicamos el origen en la posición inicial del proyectil, entonces
X sub 0 igual a 0 y Y sub 0 igual a 0, ¿verdad? O sea, si yo mi sistema de referencia lo pongo de tal forma de que el proyectil se inicia a mover en la posición 0, 0, entonces simplifico aún más esta fórmula de acá, ¿verdad? Esto podría ser 0, esto podría ser 0. No necesariamente va a ser así, ¿verdad? Porque nosotros podemos poner el sistema de referencia donde nosotros queramos, pero eso me podría simplificar más la cuestión. Ya son las 8:02, lo vamos a dejar hasta ahí. Solo faltaban algunos detalles, ¿verdad? Como el rango. Cuando hablamos de rango es esta distancia horizontal máxima que puede tomar el proyectil. Vamos a discutirla mañana. Algo acerca de los tiempos y algo de la función de trayectoria, ¿verdad? Entonces eso lo discutiríamos la próxima clase, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Si no hay preguntas, entonces pues muy buenas noches y el día de mañana no estoy seguro si vamos a tener clase regular porque tengo una reunión a las 6. No sé si se me va a extender. En el caso de que no pueda darles la clase de forma síncrona, entonces yo buscaría un video del periodo pasado en el cual resuelve ejercicios de proyectiles, ¿verdad? Y se los compartiría ahí. Y pues lo que nos hace falta de esto, que es eso que les mencioné, de esos 2 puntos rapiditos, lo haríamos hasta el jueves, ¿ok? Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Ok. ingeniero. Gracias. Que pasen una buena noche. Buenas noches.